La pega del arquitecto, como tú lo sabes, es de muchas horas, es de mucho sacrificio. Sí. Entonces, sin el apoyo de la gente que está al lado tuyo, es muy difícil que la cosa camine. Obviamente la academia suministra conocimiento fresco. Sí. Y ayer escuchaba a Maturana que decía que en el momento en que un profesor se enfrenta a un alumno hay una transformación de los dos. En la medida que uno tiene un razonamiento matemático ayuda un montón. Entonces, a mí siempre me pareció más un mundo más próximo, ¿no es cierto?, entender la arquitectura desde esa certeza, desde esas cosas relativamente comprobables. Sí. Las constructoras no participan del riesgo, nunca. Sí, Nunca. O sea, tú tienes que hacer algo nuevo, triplican o cuadriplican el costo. Sí, ¿Sí? Entonces, obviamente, la innovación por el lado de la construcción tradicional o las constructoras nunca va a encontrar apoyo. Nadie va a creer en eso. Yo no entiendo cómo el déficit, por ejemplo, de infraestructura, de vivienda, los problemas fronterizos, no son temas uno en la agenda. Claro. Uno, o sea, no 3 ni 4. Hay un taller que está haciendo vivienda por ahí atrás, taller 5, B, no. Temas como fundamentales. O sea, un consejo para los más chicos: no importa la cantidad de veces que se equivoquen, pero nunca traicionen su ética, ¿no? Que es una cuestión determinante. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy conversamos con un arquitecto que ha sabido moverse con soltura entre la docencia, los concursos y la obra construida. Hablamos de Tomás Villalón, quien es arquitecto de la Universidad de Chile, docente en varias universidades y una figura clave en el desarrollo de proyectos en madera y sistemas prefabricados en Chile. Su trabajo ha sido premiado en más de 40 concursos, incluyendo el Teatro de las Artes de Panguipulli, y ha sido reconocido por la AOA como arquitecto joven destacado. Pero más allá del reconocimiento, lo que queremos conocer hoy es su mirada, cómo entiende la arquitectura, qué lo mueve, qué lo frustra y qué lo inspira. Pero antes de seguir, como siempre, tengo que agradecer a Partner Prod, productora audiovisual de primer nivel que permite que este podcast tenga la estética y calidad que ustedes ven. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con el podcast y con Tomás Villalón, a quien le preguntamos cómo comenzó su interés por los concursos de arquitectura. Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bueno, parte por una cuestión, yo te diría, de cierta necesidad. Yo tuve un episodio un poco triste en la universidad, que fue la muerte de mi papá. Tenía como un trayecto muy positivo de primero o tercer año. Y recuerdo que mi papá fallece de una manera muy abrupta y fue muy difícil retomar la vida universitaria en cuarto año. Muy, muy duro. Y recuerdo que estaba tomando ramos de manera parcial, algunos los votaba, otros los terminaba, más que por talento mío, por mis compañeros que me ayudaron mucho. Y un momento, Leopoldo Prat me dice en un pasillo: voy a hacer un taller de concurso el próximo semestre, ¿por qué no te inscribes? Y dentro de todo me pareció bien desafiante. Entonces me matriculé con un compañero, con Patricio Correa, con quien construí gran parte de la primera etapa de mi carrera, digamos, con él. Perfecto. Un amigo extraordinario, bien brillante. Bueno, y ahí me acuerdo que fue un concurso para desarrollar unas escuelas que patrocinaba la UNESCO. Concurso que duró varios años, entre el 2000 y el 2010 más o menos. Perfecto. Y participamos. Perdón, todo esto en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile, sí. Y hicimos un taller súper bueno, un proyecto bastante extraño, un proyecto en La Vega, bien distinto, te diría yo. Y salimos segundos, me acuerdo. Salimos segundos. No lo podíamos creer, nosotros nunca habíamos participado en nada. Yo tenía una carrera académica bien brillante, de primero a tercero. Había ganado becas, premios. Pero con la muerte de mi viejo yo perdí mucho el interés por la escuela. Por ir a la universidad, por volver a reencantarse con esas cosas que uno lo motivan día a día a ser profesional. Sin duda alguna. Y
Y eso fue un momento como de bisagra, digamos, que cambió un poco la perspectiva, la energía y las ganas de terminar. Y fue gracias a la motivación de Leo, de Leopoldo Prat, que me motivó yo creo que colocó las fichas justas porque quizás en la universidad estaba muy desmotivado y la posibilidad de salir a competir con otras universidades y otros compañeros fue un desafío interesante. Entonces, de ahí vino, me acuerdo, el concurso CAP, que lo ganamos con Juan Sabaj y un equipo de compañeros, Keno Lago, el mismo Patricio Correa. Y empezamos a meternos en concursos profesionales sin ser arquitectos todavía. Perfecto. ¿No? Recuerdo uno en particular que fue en un momento de crisis de oficinas de arquitectura, de trabajo, digamos, que fue la Municipalidad de Viña del Mar, en donde se entregaron, no sé, 90 proyectos y estaban todas las oficinas de Chile. Y nosotros nos inscribimos con el único arquitecto titulado que teníamos en ese minuto, que era Eugenio Lago, hoy profesor de la Chile. Y de manera muy silenciosa fuimos el premio sorpresa. Salimos segundo en ese concurso. Y detrás de Jorge Iglesias, que en ese minuto era la oficina a vencer, digamos, Sí. y arriba del Teo Fernández, y arriba de muchas oficinas grandes, digamos. Y una época en donde Iglesias ganaba, donde se metía, Sí, ganaba. sí, tal cual. Y fue tremendo, me acuerdo, porque claro, uno empieza a ver que podía, que si competía y trabajaba bien y hacía un trabajo como a conciencia, meticuloso y serio, tenía posibilidades y era una cuestión bien increíble. Y yo creo que eso es una de las gracias que tiene un poco el formato de los concursos. Tiene otras desventuras, pero sin embargo eso es muy positivo, que tú una vez titulado puedes competir de igual a igual con oficinas gigantes, Sí. digamos. Y eventualmente puedes ganar. Y si haces un trabajo serio y estructurado y con mucha disciplina, puedes obtener buenos resultados, digamos. Entonces, parte en esos años. Yo te diría que todo esto que te cuento fue 2 años y medio. También ganamos un premio para colocar un soporte, para construir un soporte para un mural de Roberto Mata en el aeropuerto, recuerdo. Junto al Nico Norero, con el cual trabajo hoy, y a Belerazo, que hoy está en Japón. Y todo eso fue muy, muy rápido, muy, muy corto. Entonces fue muy vertiginoso y nos abrió un montón de puertas, como sobre todo para empezar a que otras oficinas nos invitaran a concursar con ellos y abrir campo. Así fue como parte el tema. Y todo esto mientras tú estabas estudiando todavía, o sea, ni siquiera te titulabas. Sí. Eso obviamente, y estoy tratando de entender un poco el contexto, te permitía en el fondo, no había una presión de generar dinero, de todavía como de llevar en el hombro una oficina de arquitectura como hemos hablado con otros invitados. No todavía. O sea, había otra necesidad. La muerte de mi papá significó que yo tuve que trabajar, digamos. Ya, perfecto. ¿No? Esa fue un momento también que cambió un poco las prioridades. Y eso también abrió mucho campo. Mi papá era un tipo bien brillante, pero que también se dedicó a muchas cosas. Y en el momento que falleció, que fue muy abrupto eso, dejó muchas tareas pendientes. Entonces yo tuve que tomarle la posta, trámites municipales, estaba haciendo ampliaciones, recepciones finales, algunas cosas también de decoraciones, diseño. Tenía mucho campo mi papá. Y eso también me permitió tomarle la posta en varias cosas y continuar algunas. Pero a poco andar también empecé a hacer muchas pegas de oficina que pocos compañeros querían hacer, que eran las de más sacrificio, digamos, que era de repente ir a trabajar para las entregas de licitaciones, de concursos, de proyectos privados. Mira, hacía lo que fuera. Perfecto. Lo que fuera, lo que me invitaran, lo que me permitiera pagar la universidad, pagar mi vida, aportar con lo que pudiera a mi madre, que tuvo que aguantar conducir un barco muy pesado de 3 hermanos sola. Fue un momento, y te diría, de mucho crecimiento, muy duro, y que claro, imagínate que yo había hecho 3 años casi perfectos en la universidad, perfecto, así, de muy buenas notas, de premios, etcétera. Y terminado ese 3er año, mi viejo fallece en diciembre, finalizando el 3er año, entre 3er año y la titulación yo me demoré como 4 o 5 años. Claro. O sea, el doble del tiempo. Sí, digamos. Claro.
Entonces fue trabajo, pero claro, los concursos me apoyaron de manera episódica, con financiamiento para la vida, pero claro, yo no tenía una oficina. Yo vivía en mi casa y hacía los concursos en la mesa del comedor, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, había una cuestión relativamente amateur, pero con muchas ansias de profesionalizarlo, Seguro. ¿no es cierto? Luego de que te titulas, ¿cómo sigue tu vida profesional? ¿Qué camino tomas? Porque uno se titula, se ve enfrentado, ok, tengo el título, ¿qué hago? Empiezo a lanzar currículum a la oficina, a los contactos que me imagino ya habías generado, o me voy por un lado independiente, sigo con el tema de los concursos. ¿Cómo fue ese momento que te viste ya con el título en la mano y con cierta independencia en el fondo de qué camino tomar? Mm. Yo había trabajado en el desarrollo de un proyecto muy puntual con Guillermo de Villapadre. Perfecto. En estos años en donde yo estaba tanteando, de hecho había trabajado con Guillermo y con lo que me iba a pagar Guillermo, del cual tengo un aprecio y un respeto enorme, yo me titulé. Junté como esos 5 meses donde hicimos un proyecto que era una industria que queda en Pudahuel, y esa plata la ocupé para después titularme. Y me titulé, y cuando me titulé en enero, fines de enero, me llama Guillermo porque tenía que hacer un concurso privado por invitación para un edificio en Graneros. Y esto fue al otro día, o sea, creo que yo estaba celebrando el título y me dice, oye, ven el lunes. y como yo a Guillermo lo respeto, y en ese minuto lo respetaba muchísimo también, fui. Hicimos el proyecto, ganamos el proyecto que era entre 4 o 5 oficinas, y me dice, ya, desarrollalo. Y me quedé en la oficina. Y ya aprendí un montón de Guillermo, de Don Willy, como yo le digo, con mucho afecto. Aprendí el rigor de la oficina, te diría yo, siendo yo bastante desprolijo como trabajador, te diría. No era un ejemplo de trabajador, era un tipo que trabajaba muchas horas, pero era desordenado, no era pulcro con los dibujos, pero sí, por ejemplo, tenía virtudes en que de repente podía parar un proyecto en 2 días, ¿cachai? Tenía como mis virtudes y también Sí, tenía obvio. muchos defectos. Entonces, con Guillermo teníamos una relación de mucha cercanía. Yo le hacía pasar mucha rabia, pero también él sabía cuáles eran mis talentos. Yo creo que ahí tuvo él, ahora ya viéndolo más de viejo, en saber apostar la ficha en donde yo podía rendir. Sí. Hicimos muchos proyectos juntos y de él aprendí cosas, sobre todo éticas de la profesión. Aparte de su talento como arquitecto, que es enorme, ¿no? Sí, Que no lo voy a poner en evidencia yo. Pero cosas éticas que de repente la gente no sabe, de cómo defender un proyecto frente a 20, 30 ingenieros que le quieren desbancar una solución, y él con argumentos técnicos, con disciplina, con valentía y sobre todo con mucha preparación, sí, claro. los defendía. Y también obviamente esa tenacidad me permitió entender que el arquitecto era un tipo que con preparación sobre todo podía defender lo que él creía que era justo, que era correcto y que era legítimo. Estuve con Guillermo, no sé si 6 años más o menos, Harto. tiempo que me permitió crecer mucho. Ahí también entré a la Universidad de Chile como profe. Justo en ese tiempo él me permitió también desarrollar esa faceta. Y cuando yo salí de la oficina, entré en una etapa donde ya profesionalicé un poco el tema de las clases, de educar, digamos, de entrar a algunas universidades, consolidé mi relación con la Chile. Y entré a algunas otras escuelas y ahí me empecé a desarrollar de manera independiente, haciendo sobre todo pequeños encargos y sobre todo concursos ahí. Me permitió explorar algunos concursos más chiquititos en las bienales o que llamaban algunas empresas, qué sé yo, y en eso sí me gustaba participar porque podía ganar, podía tener premios, podía financiar cosas y también, por supuesto, explorar temas ya más independientes, personales, digamos. Me interesa mucho esto que dijiste de que como trabajador tú eras desprolijo, pero tenías claramente otras virtudes. Y me interesa destacarlo porque muchas veces uno cree, y sobre todo en la escuela, que el arquitecto tiene un formato,
Como que hay un formato de arquitecto que hay que seguir para ser exitoso. Y finalmente, y lo hemos hablado muchas veces acá, cada uno tiene sus particularidades y cada uno tiene un talento o algo que aportar hacia el proyecto y eso hay que explotarlo, obviamente sin dejar de mejorar probablemente las otras áreas que uno puede mejorar. Pero finalmente eso que probablemente vio Guillermo o que tú mismo te dabas cuenta y potenciaste, te llevó a ser finalmente lo que eres hoy día, el arquitecto que eres, aparte de la experiencia, porque empezaste a tomar trabajos desde muy temprano a edad o etapa en tu vida profesional. eh, y eso te llevó a el año 2023, si es que no me equivoco, a recibir un premio de la OA, ¿no? Sí, correcto. Sí. Como destacándote en el fondo como uno de los arquitectos jóvenes del país. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue para ti recibir ese premio después de todo este esfuerzo y me imagino que también toda esta línea de tiempo que tú nos comentas que se fue dando en tu vida? Bueno, son momentos muy gratificantes. Eh, yo había tenido la suerte el 2000, no me acuerdo el año exacto, pero una medalla muy, muy importante también me la había dado el colegio, que es como la promoción joven, que se llama. Ok. ¿Ya? Estaba mucho más chico, tenía logros también, y ahí el colegio apuesta como una promesa, entre comillas. Sí. Pero claro, lo da el colegio, en ese minuto El fue colegio de arquitectos. colegio arquitecto, claro. Pero claro, el que entrega ahora la OA, el que tuve la fortuna de recibir un La años medalla atrás, AOA. la medalla OA, claro, es como un profesional joven, tiene como otro cariz, digamos. Sí, claro. Fue muy bonito. Yo fui a la premiación con mi madre y mi nanita, es como mi segunda madre, Perfecto, la sí. Inés, la Inésita. Entonces, también es un momento en que si bien es cierto uno lo premian, también uno agradece, ¿no? Sí, claro. Esto que te cuento, por ejemplo, de que cuando falleció mi papá, mi mamá se echó el buque al hombro, digamos. Sí. Es con la Inés, con la Inésita. Y sacaron adelante una cuestión muy pesada al final. Sin duda alguna. Éramos la Camila y el Matías, que son mis dos hermanos, abogados, veterinaria. Mi hermana ahora está dedicada al mundo de la salud, una empresaria súper, súper, súper prestigiosa. Mi hermano es doctor en Derecho en la Universidad de Chile, un gallo. Y yo miro para atrás, hacia el 99, el año 2000, que tuvimos que empezar de cero, la familia estaba en el suelo, y la que la levanta es mi mamá, con la Inés. Imagínate que nosotros le dijimos a la Inés que no trabajara más en mi casa, que no teníamos cómo pagarle. Y la Inés dijo, no se preocupen, yo voy a trabajar en otro lado y voy a aportar en esta casa. Wow. Ese es el nivel de Sí. personas, ¿cachai? Es una más de la familia. Claro, entonces así se levantó esta cosa de nuevo. Entonces cuando a ti te dan un premio de esas características, yo la invité. Obviamente invité a mi señora, que es otro pilar así astronómico, pero en una etapa posterior, ¿no es cierto? A la Andrea. Entonces tú miráis para atrás y una reflexión sana que uno hace es, chuta, tuvieron que bancarse tantas cosas, ¿no es cierto? Apoyar de tantas maneras, de manera tan silenciosa. La pega del arquitecto, como tú lo sabes, es de muchas horas, es de mucho sacrificio. Sí. Entonces, sin el apoyo de la gente que está al lado tuyo, es muy difícil que la cosa camine. Entonces, Sin duda alguna. cuando alguien te entrega un reconocimiento así, que me acuerdo yo, el día que me llamaron, cuando me entregaron la medalla, yo estaba construyendo mi casa. Y fue muy bonito, porque al final, no solamente, como te digo, no solamente es un premio, tú examinas como las cosas que has hecho y el mismo discurso que me entregó Pablo, se llamaba Pablo Jordán en ese minuto, por teléfono, me di cuenta que habían estudiado mucho lo que yo había hecho, conocían al detalle los trabajos que yo había podido consolidar en el mundo académico, mundo profesional, lo que estaba, las puertas que fui abriendo, etcétera. Son momentos de mucha emoción, te diría, obviamente, pero también en lo personal tocan la parte familiar, te diría, sobre todo. O sea, te mentiría si yo te dijera que es una cuestión como fría, que uno dice, esto es un premio como al trabajo, ¿no? O sea,
es un premio al equipo, ¿cachai? El equipo es la familia, a mi mamá que sostuvo la cosa cuando hacía caer, a la Andrea que también me aconsejó en los momentos que estuve medio perdido, al equipo sin duda que trabaja conmigo, que uno lo da por defecto, ¿no? Pero ahí tengo a Nico Norero, a Javier González, a César Gómez, al Leo Quintero, a la Carmen Valdés. Son un equipo extraordinario que trabajan todos los días conmigo. Sí. Pero ahí uno hace un examen como más largo y se da cuenta de que tiene una cuestión como personal, ¿cachai? Sí. Son indisociables, yo te diría, las dos cuestiones. Y qué importante lo que dices, porque de pronto hay esta visión del arquitecto solitario que se encierra en su estudio a dibujar y crea su obra maestra, pero detrás de todos los arquitectos, como dices tú, hay un equipo que es personal, un equipo que es familiar y un equipo que es profesional. Y que sin ellos, la verdad que uno no puede hacer arquitectura. O sea, la verdad es que es súper difícil trabajar, y me imagino que en cualquier área, cuando alguien de este equipo está mal, falta, etc. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Sin duda, a mí me pasó una cuestión bien, no sé si divertida, pero fue como... Hay un momento bisagra así, en la vida de uno. Yo recuerdo que fue un concurso, de hecho. Fue un concurso para hacer un colegio en el norte. Yeah. Yo me acuerdo que había hecho como 2 colegios antes y no había llegado ni siquiera a la entrega. Porque estaba en esa empresa en donde tenía que hacer los concursos medio solo. No tenía plata para pagar un renderista. Claro. Entonces tenía que hacer los renders, las maquetas, conseguirme los documentos, las memorias. Entonces eran maratones de 3 meses y de repente iba en el segundo mes y decía, no, o sea, es que no llego a esta cuestión, me tengo que bajar. Pero me había quedado con 2 o 3 entrenamientos de anteproyectos medios armados que estaban ahí en el computador, impresos en unos planos tirados arriba del tablero. Y había visto los resultados con harta pena, así de, no llegué, ganó chuta, qué lata, pero y había entendido algunas cosas respecto al funcionamiento de los colegios. Y dije, ya, este concurso lo voy a tomar con tiempo, lo voy a hacer bien, ya sé lo que tengo que hacer. Ya me equivoqué 3 veces que no llegué, eran buenos proyectos, y me acuerdo que me puse a trabajar como chinos. Y hice los planos, hice las maquetas, hice los renders, mandé a imprimir, tenía que entregar para ese concurso archivadores con antecedentes de experiencia profesional de un montón de especialistas. Recuerdo que era la entrega en Antofagasta. Yeah. Perdí el avión. Oh. Y mi hermana, que te comento ahora, me pagó un pasaje. Había perdido el vuelo para Antofagasta, pero no por culpa mía, fue una cuestión bien circunstancial. No voy a decir quién es el culpable porque después me van a retar, porque no había fallado nunca y esa vez falló. Y mi hermana me compró un pasaje, así con su tarjeta de crédito. Llegué 5 para las 6, entregué y tenía la sensación de que había hecho una pega extraordinaria y que iba a dar la pelea firme. ¿Cachai? Nos tocó ir a ese semestre a Venecia por una coincidencia que Alejandro estaba de director de la Bienal y había invitado a todos los profesores, no Alejandro obviamente, sino que la universidad, por medio de una gestión de Humberto Bonomo y Emilio de la Cerda, llevaron a los profesores de los talleres profesionales, que éramos como 10. Okay. Y me tocó la fortuna que yo había entrado recién por concurso y fuimos. Y estaba en Venecia cuando me llega la noticia. Me llamaron por teléfono, me llegaron unos correos que yo no recibí en el momento, sino que solamente cuando llegué al hotel, y que habíamos ganado.
yo te prometo que esos fueron de esos momentos de alegría plena. Sí, obvio. De alegría plena, esos que tenéis pocos en la vida, porque yo sabía todo el esfuerzo que había sido, ¿cachai? De haber tenido que hacer toda esta cuestión solo, meses de pega, de haber casi no llegado, como ya me había pasado 2 o 3 veces antes. Y llamé a la Andrea, me acuerdo. Yo sabía que esa cuestión era distinta porque era el primer proyecto profesional que ganaba. Perfecto. ¿Cachai? Y que los honorarios iban a ser otros, que los plazos iban a ser otros, que todo cambiaba, el escenario cambiaba. Y ahí llega Leo Quintero. En ese Leo Quintero llega un cabro de 4º año y me dice, profe, yo quiero hacer la práctica con usted en su oficina. Yo le digo, ¿qué oficina? No tengo oficina. Y me dice, armémosla. Mira. ¿Cachai? Y esa respuesta fue clave. Le dije, chuta, un cabro que me dijo, armémosla. Yo le dije, ya, la actitud proactiva, así, Totalmente. valiente, y armamos una oficina con el Leo, los dos trabajando juntos, empezamos a desarrollar el proyecto Antofagasta los dos, y entre medio hubo un par de concursos que lo hicimos muy bien, que no ganamos nada, pero cachamos que ya había un equipo muy bien armado, y ahí justo entra el Nico, que venía de salir de una larga data también en una oficina de Martín Schmidt, y ahí nos armamos los tres y hicimos el concurso del teatro. Perfecto. Teatro Panguipulli. Teatro Panguipulli. Yo diría que por eso que ese concurso de Antofagasta fue un momento que gatilló, que llegara Leo, que llegara Nico, que yo tuviera un espacio y que pudiéramos después seguir, ¿cachai? Sí. Fue bien, Sí. bien importante. Oye, acabas de mencionar probablemente uno de tus proyectos emblemáticos, Teatro Panguipulli. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa de qué se trata ese proyecto, qué características tiene. Y bueno, sabemos que finalmente eso fue un concurso también que ganaste y que terminó en ejecutándose ese proyecto. Sí, bueno, eso lo hicimos con Leo Quintero y con Nico Norero. Habíamos hecho un concurso antes, había salido muy bien y habíamos fallado por cosas circunstanciales y sabíamos que el proyecto del teatro era una oportunidad tremenda y teníamos el equipo, entonces ya habíamos tenido un pequeño rodaje y inmediatamente nos pusimos a trabajar cuando vimos las bases, lo emblemático del lugar, el tema nos fascinó el encargo. Sí, claro. Y ya el equipo venía muy bien, me acuerdo. Entonces el proyecto surge de la idea de poder edificar una pieza bastante compacta. No pensamos que casi todos iban a Abrirse al lugar, claro, que iban a tomar. fraccionar, digamos, el proyecto y tratar de desarmarlo en el terreno, abarcar el terreno. Y nosotros pensamos que si se planteaba una pieza lo más compacta posible en ese lugar, fundando una suerte de relación con la costanera muy similar a la que tiene la iglesia del interior de la ciudad, podíamos entablar una relación más directa con el sitio y con el borde y la playa. Entonces, ya la compacidad de la pieza al tiro nos armó un esquema. Y luego de eso empezamos a desarrollar en base a algunas ideas que ya teníamos. Contrastar la idea de la sala con la idea de la envolvente. Entonces, la envolvente quedó muy transparente, la sala muy opaca. Contrastes que nos fueron dando harto fruto en otros proyectos. O sea, entender de que cuando uno hace funcionar piezas o estrategias antagónicas, las dos se retroalimentan en definitiva, ¿no? Y recuerdo que ese concurso lo terminamos como 2 o 3 días antes y estaba perfecto. O sea, ya viejo, o sea, esta cuestión está lista, no nos había pasado nunca. Y llegamos a la premiación, me acuerdo, en esa premiación, para que vean las cosas que me acuerdo. Leo estaba de vacaciones ¿Ya? Con su familia y fuimos con Nico. Y se nos acerca el director del concurso y nos dijo, ¿ustedes son Villalón Norero? Sí, ya vengan adelante porque les tenemos buenas noticias. Y como que quedamos así parados. Bueno, y ganamos al final. Y nos dimos cuenta, ese proyecto tiene cosas muy bonitas. No solamente el concurso, hay mención para la OA que lo desarrolla, que lo concurse, digamos, porque podría ser hecho a DEO, digamos. Sí. O Perdón, hemos mencionado varias veces AOA, y sí. para la gente que no sabe, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, Claro. que es una asociación privada finalmente, formada por oficinas. Pero ellos tomaron el proyecto y lo llevan a un concurso
cosa que es un acto voluntario, ¿no? Si no habría terminado probablemente en una licitación, Sí, en claro. un formato no tan abierto, digamos. Y está la comunidad de Panguipulli con una necesidad importante de acceso a la cultura y aparece una corporación, que es la Corporación de Amigos de Panguipulli, con una labor extraordinaria, muchísimo antes que el proyecto del teatro. Y ellos educan jóvenes mediante los incentivos culturales, no solamente en Panguipulli, sino que en un montón de escuelas rurales. O sea, completan la educación que se entrega formal y entregan esta formación cultural a través de danza, pintura, escritura, teatro, música, etcétera. Entonces, ellos ya tenían el usuario, ya tenían la Claro, necesidad claro. construida de una manera muy, muy sólida, ¿no? Y simplemente la casona, que es el lugar en donde ellos estaban, les quedó chica. O necesitaban un lugar donde se pudieran presentar las actividades de ellos. Entonces no es un Perfecto. teatro, cuestión que probablemente la gente podría pensar, que es un teatro performativo, digamos, para las temporadas estivales, etcétera, Exacto. etcétera. No lo es. Es en un 90% una gran sala de clase, digamos. Es un Perfecto. teatro educativo, ¿no? Para los niños y los jóvenes, de un entorno que necesita cultura, de muchas Claro. escuelas rurales que llegan a este centro, pequeño centro cultural enclavado en la ribera del lago, y ellos muestran a la comunidad sus avances, digamos. Es una cuestión bien fantástica. Entonces, la arquitectura ahí es una pieza más, Sí, digamos, de claro. este engranaje muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que el proyecto sea muy sólido, ¿no? Que sin duda alguna, ¿No es porque tiene un cierto? soporte que va más allá del elemento arquitectónico, Exacto. sino que en cuanto a su gestión, en Mm, cuanto a su idea de transformar algo que es mucho más sí, grande finalmente. exactamente, tal cual. Mucho más grande. Mencionaste delante tu rol como docente, que entraste como profesor titular en alguna universidad y al mismo tiempo tienes tu oficina de arquitectura. Cuéntanos un poquito cómo ha sido llevar estos dos mundos de la docencia y la oficina y cómo ha sido, porque me imagino que se produce retroalimentación de estos dos mundos. Voy a hacer una pequeña pausa para contarte algo importante. Más del 60% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no están suscritas al canal. Si ese es tu caso, te pido que te tomes solo 3 segundos para hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto de tu parte marca una gran diferencia. Me ayuda a que este contenido llegue a más personas y a seguir difundiendo lo valioso y sorprendente que puede ser el mundo de la arquitectura. Y si quieres más contenido como este, también puedes seguirme en redes sociales. Estoy como Sergio Andrés Ahumada en LinkedIn, Instagram y TikTok. Y en Spotify, por supuesto, como De Arquitectura y Algo Más. Ahora sí, sigamos con el podcast. Yo cuando salí de la oficina de Guillermo empecé a hacer muchas clases Perfecto. y eso involucró diseñar esos talleres y pensar harto cómo hacer esos talleres eh, y que a la larga se fueron transformando en un pequeño instrumento para ir testeando cosas. No en un inicio te diría, no lo tiene tan claro, no sé si ahora tampoco lo tendré tan claro, pero sí algunos temas al menos. Y, y yo el año 2008, 2009, si no me equivoco, ganamos un concurso con Patricio Correa, que el personaje igual va a aparecer. Y con el Pato, por primera vez hicimos un edificio, que es el edificio del Ministerio de Obras Públicas del Paraíso, que lamentablemente no se construyó, que, que fundamentalmente pedía un programa de, no sé, el 80% eran oficinas que medían 375 por 375. Y eso definió un cuadrado que después por la altura de 375 nos alcanzó justo la altura que pedía el sitio Perfecto. y finalmente terminamos haciendo una retícula. Una retícula que según las palabras del mismo Patricio era que la arquitectura era la estructura a la vez. Y esa cuestión que parece tan obvia no era tan obvia en ese minuto al menos. Sí, claro. Cuando había otro tipo de arquitectura dando vueltas sobre la mesa y en las escuelas. Entonces ahí ese tema como de la relación entre la arquitectura y la estructura, o la estructura y la arquitectura, cómo ese binomio funciona, fueron lo que empezamos a testear al poco andar en los talleres. Con Patricio en varios de ellos, eh, y luego ya profesionalmente con otro tipo de encargos, pero siempre con ese
con ese objetivo, digamos, de qué forma esta componente técnica, ciertamente ingenieril, es capaz de suministrar esta información relativamente testeable, evidente, que a su vez permita definir el curso de ciertas decisiones arquitectónicas. Y eso lo hicimos en muchos talleres con distintos formatos, digamos, ¿no? En distintos lugares, con distintas temáticas. Y eso hasta el día de hoy yo te diría que ha sido cambiando las ciertas orientaciones o ciertos puntos de vista, el interés como central. Y obviamente la academia suministra conocimiento fresco. Sí. Y ayer escuchaba a Maturana que decía que en el momento en que un profesor se enfrenta a un alumno hay una transformación de los dos. Sin duda alguna. ¿No? Y eso es clave, porque al final de muchas veces me pregunto, ¿y por qué haces clases si tenéis pega? Puede hacer independiente que uno la tenga o no la tenga. Es por eso mismo, si al final se transforman las dos partes, digamos. Sí, así Entonces, y en la universidad esa transformación es muy positiva. No podría decir lo contrario, ¿no? Sí, los que hemos tenido el privilegio de hacer clases, la verdad que la retroalimentación que producen los alumnos es tremendamente importante para uno como profesional. Ellos tienen unas visiones muchas veces muy particulares, también están fuera muchas veces de un mundo que uno tiene en su cabeza de la vida profesional, que también permiten abrir ideas, etcétera. Entonces, es muy interesante. Y lo otro que quiero destacar y que ahondemos un poquito en eso, en esta idea del ejercicio profesional de tener, porque, a ver, la gente piensa que hacer un proyecto de arquitectura nace uno de la creatividad y la inspiración y uno empieza a dibujar. Y finalmente yo siempre planteo, por lo menos desde mi punto de vista de ver la arquitectura, que la arquitectura es recoger un montón de datos que finalmente uno los transforma en un output, en una salida que es forma, es programa, una serie de respuestas a esos datos. Y tú lo mencionaste, o sea, hay ciertas características que uno va tomando. ¿Cómo es ese proceso proyectual que ocupa Tomás Villalón para sus proyectos? Es una pregunta difícil siempre, ¿no? Porque igualmente todos los procesos, si bien es cierto, son distintos, los encargos son distintos, uno más o menos trata de tener una hoja de ruta. Yo estudié en el Instituto Nacional y me formé con un lado matemático muy fuerte, diría, ¿no? Y la matemática siempre me tiró mucho, o sea, en un momento, el único momento en que tuve una cierta duda sobre la cercanía con la arquitectura fue cuando me cuestioné el lado de la ingeniería, digamos. Teníamos una fascinación por el mundo de las matemáticas bien alto, todavía. Y hay una cuestión en ese mundo básicamente sobre el mundo de la certeza, yo te diría, ¿no? La matemática es, al final, si bien es cierto, es un pensamiento abstracto que te permite entender, organizar, estructurar cosas, comprender un mundo con ciertos números de variables, ordenarlas, y en la cabeza esa cuestión, en la medida que uno tiene un razonamiento matemático, ayuda un montón. Sí. Entonces, a mí siempre me pareció más un mundo más próximo, ¿no es cierto?, entender la arquitectura desde esa certeza, desde esas cosas relativamente comprobables, sí, ¿no? Por eso he sentido siempre una fascinación por la ingeniería, por el mundo de la ingeniería y por aquella ingeniería que ha tendido como a colocar en ciertos límites, ¿no es cierto?, la arquitectura y a hacer avances significativos. Al final yo pienso, dicho eso, que son bastante hermanos ambos mundos, ¿no? Y de alguna forma desde ese proyecto, te diría, del año 2008 que hicimos con el Pato del Ministerio de Obras Públicas, donde ambas, la arquitectura y la estructura, estaban básicamente como unos hermanos siameses, he tratado de explicar eso en los proyectos. Y el sistema estructural y su relación con el funcionamiento arquitectónico es probablemente el punto de partida, no te diría para todos los proyectos, pero sí al menos aquello que define, bajo mi perspectiva o la de mis colegas, si la ruta que está tomando el proyecto es relativamente correcta o no. ¿Cachai? Sí. Por ahí parte un poco el asunto, ¿no? Entonces, eso puede ser desde, si uno, por ejemplo, estoy terminando un proyecto en Papúa, una casa que tenía un problema de emplazamiento en la pendiente, la colocamos en 4 piernas, en vez de
18 Sí, o claro. 20, o emplazarla con un muro de contención. ¿De qué manera poder tocar lo menos posible? Pensamos en 3, finalmente lo hicimos en 4, por una cuestión también de costo. Y esa era la manera en cómo, tocando el suelo de la menor forma posible, el edificio se puede sostener. Y la estructura la llevamos al centro. Esa fue la segunda jugada. Y ya con esas dos cosas el proyecto se arma. Sí, claro. Uno dice, es suficiente información para poder articular las 2 o 3 decisiones maternas del proyecto para que luego venga lo demás. Entonces, si la estructura está en el centro, entonces la vía se articula de manera perimetral, se abre hacia el perímetro, se compacta hacia el centro. Y ya con esas dos cosas, como te digo, uno permite tomar decisiones, pero relativamente sobre una cuestión testeable. Un polideportivo que teníamos que salvar 60 y casi 70 metros de luz, lo mismo, de qué manera hacerla de la manera más eficiente y liviana. Entonces ocupamos un Tensegrity de Fuller, y el Tensegrity básicamente sale de un anillo que diseñamos, que no obviamente por defecto no es una cuestión que uno pueda estimar más o menos lo que Sí, claro. implica, pero ese anillo ya producto de su envergadura y las exigencias que tiene en términos de sus tensiones, permite meter programas, un Claro. deambulatorio para los públicos, cómo se mueven las personas. Entonces, y si hacia el interior es solamente un vacío, bueno, la cuestión funciona. Un polideportivo ya con ese aire atrapado funciona. Entonces, al final, esa relación binominal entre la estructura y la arquitectura, por un lado, fue siempre el punto de entrada. Y ahora te diría que yo sumaría un tercero, que es un punto que también me ha ayudado a entenderlo harto Cristian Izquierdo, con Perfecto. quien tengo una relación de muchísima amistad y admiración, que tiene que ver con la construcción también, ¿no? Como que el término estructura de repente se queda corto, y cuando entra el mundo de la construcción nos ha permitido también entender, ahora que nos hemos entrado al mundo de la prefabricación, en madera y en otros materiales, en acero, etcétera, de que, cuando uno piensa el edificio en partes, digamos, desde su estructura y su genética constructiva, eh, te permite tener también más herramientas de diseño, ¿no? Sí, Empezar a entender tamaño, articulaciones, uniones, y cómo eso es capaz de exudar un cierto lenguaje también, ¿no? sí. Si la unión de una viga con otra, si quedan en esta posición, eso es, amigo, no es Claro. más, ¿no? Eso es el proyecto, o sea, no hay que por qué tratar de buscarle más vueltas. O sea, si ese es el Sí, detalle, claro. bueno, hagámoslo de la mejor manera posible. Y eso es la arquitectura simplemente. Entonces, en esa búsqueda, he estado durante harto tiempo, te diría yo. Y ahora estamos en una etapa muy bonita, para cerrar la idea, en donde estamos cerrando un magíster con Fernando Pérez y Cristian Izquierdo y otro grupo de arquitectos. Perfecto. Y yo estoy haciendo el magíster como alumno. Ah, Y nos ha permitido también entender, documentar, fortalecer como todos estos puntos, te diría, ¿no? Y hay mucha gente que lo ha pensado. Yo algo sabía del tema, pero es una cuestión que tiene una cierta línea como genealógica casi desde el origen de sí, la arquitectura al sí, final, sin ¿no? duda alguna. Y es muy interesante. Hago una lectura de lo que me dices que me da la sensación de que parte del éxito que tú tienes en los concursos y las propuestas que generas es que justamente vas 2 pasos más adelante del proyecto y que tiene que ver con esta idea de la estructura y con esta idea de la construcción. Porque muchas veces uno ve concursos de arquitectura o las mismas entregas de taller de pronto de los muchachos, eh, y son cosas maravillosas muchas veces, pero uno piensa, bueno, ¿y esto cómo lo construimos? A ver. Y ahí muchos dicen, bueno, el calculista lo verá. Porque Ahí el calculista sufre. claro, le pasan la apuesta al calculista, y bueno, ¿y esto cómo lo...? Bueno, el constructor lo verá. Pero tú, como que desde la arquitectura te anticipas a esto y lo integras. Y probablemente, insisto, hago esa lectura de que es parte del éxito de tus proyectos, que en el fondo es algo que se va por un proceso bastante fluido posteriormente. Mira, como te mencionaba, es algo que hago en el taller también. En el taller, taller universitario me refiero, trato siempre de impregnar la componente de cómo se sostiene el edificio y cómo se construye. Sí. Eh, Esta idea del proyecto, que es tan necesaria en la vida universitaria, al final, si no incorpora esas dos componentes, se vuelve una cosa bastante banal a mi juicio, Sí, claro. ¿no?
en la medida que la figura del proyecto, entendida como un término lo más amplio que se pueda, sume más variables, este pensamiento arquitectónico, digamos, se vuelve más operativo. Sin duda. Si tú dejas fuera más variables, ocurre lo contrario, por definición, ¿no? Entonces, esta idea de entender de que las cosas que uno piensa tienen que hacerse y construirse es como una definición propia del oficio, creo, Sí, ¿no? obvio. A mí me pasó, ahí te cuento otra historia al final, que a mí me pasó cuando estábamos en pandemia con mi familia y teníamos la posibilidad de comprar una casa. Por supuesto, mi señora y mis niñas me dijeron, vamos a comprar una casa nueva, mira como esta, como esta, como esta. Y ocurre que esa casa está, ese tipo de casa, por producto del alcance económico que uno tiene, te dispara a la periferia. Perfecto. Muy lejos, digamos, Sí, ¿no? claro. Y chuta, yo traté de hacer justamente lo contrario, de tratar de colocar los ahorros que teníamos como familia en la tierra Perfecto. y no en el objeto que iba a colocar arriba. Entonces tratamos de comprar una mejor tierra. Lo hicimos. Me convencí a mi familia, a mi señora y a mis hijas, que ahora lo entienden, ya Sí, llevamos claro. un año más o menos funcionando en la casa. Y me enfrenté al dilema de que si tenía poca plata, porque había puesto la plata en la tierra, me Claro. quedaba con poca plata para hacer la casa, de cómo edificar una casa con menos plata, digamos. Perfecto. Y eso de suyo lleva a pensarla desde su construcción. Tú no puedes exacto. no puedes pensarla de otra forma. Entonces, cuando tú te ves estresado a ese problema, dije, bueno, tengo que prefabricarla, tengo que prearmarla, montarla en pocos meses, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, claro. ¿no? Y de hecho me ocurrió una cuestión que a la larga también pude entender. O sea que cuando yo tenía el proyecto listo en la casa, lo evalué económicamente con alguna empresa constructora y salía 3 veces el presupuesto que tenía. Perfecto. Y empecé a preguntar, esto no puede ser cierto, porque finalmente es esto, más esto, más esto no Claro. sale eso, es imposible, es imposible. Entonces lo hice yo. Y empecé a armar así un poco por necesidad, una constructora. Para Mira. armar yo mis proyectos. Porque O sea, ocurre lo siguiente. armaste una cuadrilla, Sí, empezaste esto. ocurre lo siguiente al final, y es una cuestión bastante entendible. Las constructoras no participan del riesgo, nunca, Sí, nunca. nunca. O sea, tú tienes que hacer algo nuevo, triplican o cuadriplican el costo. Sí, ¿Cachai? claro. Entonces, obviamente, la innovación por el lado de la construcción tradicional o las constructoras nunca va a encontrar apoyo, nunca nadie va a creer en eso. Tienes que, en consecuencia, para romper esa estabilidad o ese status quo, correr el riesgo tú. Sí, sin duda. ¿Cachai? Bueno, lo hice, puse todos mis ahorros, construimos la casa y ahora la casa la tenemos prácticamente terminada. Pero la tuve que construir asumiendo yo los riesgos y los Claro. costos para poder llegar al precio que tenía, digamos. Sí, claro. Eso nos permitió también sacar ventaja. O sea, una vez que uno hace la primera jugada, uno entiende también de que tiene las posibilidades de sacar muchísimos réditos de esa jugada, ¿no? Porque Sí. el incentivo siempre está para el que se mueve segundo, no para el que se mueve primero. El que Sí, se mueve claro. primero tiene todas las de perder, digamos. Pero una vez que ya hiciste el primer ejercicio y eres tú mismo el que se puede mover segundo, Sí, claro. ya tenéis todo el aprendizaje. Y eso nos ha permitido también construir varios proyectos nosotros. Entonces, diseñamos también para construir. Ya, Ya buenísimo. no diseñamos solamente para, entre comillas, para ganar un concurso, Sí, que era claro. un anhelo también, sino que diseñar para construir, y eso insumo inmediatamente te da otra mirada del oficio, ¿no? Te da otra mirada de la arquitectura, te permite también recuperar algún oficio que siempre fue nuestro, Sí. que la construcción siempre fue del lado del arquitecto, y producto de esta especialización un poco esquizofrénica que tiene el conocimiento hoy, lo perdimos también. Hemos hablado de esta manera de diseñar, en el fondo, que tú has mencionado, como con elementos, algo muy característico de la madera, elemento y material con el que tú has trabajado mucho. Y en ese sentido también, actualmente, eres el director del concurso Corma, ¿sí? Cuéntanos un poquito de esa función, cómo llegaste a eso y en qué está hoy día ese concurso. Fui director como 8 o 9 años del Corma Estudiantes y ahora soy el director del Corma Obras Profesionales. Perfecto. Lleva una labor extraordinaria que ha hecho el Corma.
organizan esta Semana de la Madera, dentro de ello los concursos de arquitectura, diseño, ingeniería, innovación. Ha sido una experiencia extraordinaria porque me ha permitido conocer desde el lado más técnico las propiedades de la madera, toda la innovación y el conocimiento que avanza pero a pasos agigantados, tanto en la mecanización, en los procesos digitales, también los mecanismos de protección de la madera. Y siempre los llamados de los concursos son oportunidades, ¿no es cierto?, para poner a prueba todo este mundo de conocimientos con las universidades, las empresas. Y fue una experiencia desde el punto de vista de los estudiantes. Ahora ya me toca entrar al mundo profesional, muy, muy enriquecedora, tremenda. Fue muy, muy buena. Potenciando temáticas, lugares y aspectos técnicos, digamos, que pudieran incorporar los alumnos. Y justamente ahora me toca dirigir el concurso profesional, en donde ya se aborda una temática ya más conclusa, digamos, la obra misma, ¿no? Y poder evaluar los comportamientos que ha tenido, el diseño. Importa mucho la parte técnica, cómo la participación de la madera informa el diseño, y desde luego también premiar la innovación, ¿no es cierto? Y eso abre mundo, abre campo, ¿no es cierto?, para profesionales desde todas las aristas, que desde el mundo de la construcción, la ingeniería y la arquitectura puedan tomar ese conocimiento y seguir hacia adelante, digamos, ¿no? Sí, sin duda alguna. ¿Qué importancia ves en los sistemas prefabricados? Algo que en la madera finalmente se está desarrollando mucho. Y te lo pregunto porque en los años en que yo estudiaba, de pronto los sistemas prefabricados no eran muy buen vistos desde la disciplina. Pero hoy día, la verdad que el desarrollo tecnológico, el desarrollo también del entendimiento y las capacidades que tiene un sistema prefabricado, la verdad que da mucha más versatilidad para poder diseñar cosas. Sí, claro. ¿Qué opinión tienes al respecto de eso? Yo creo que la arquitectura de a poco va a ir migrando a una arquitectura cada vez más de parte, más partonómica, por una cuestión medioambiental, si se quiere. O sea, partir por entender de que la manera de construir tiene que adaptarse también a las exigencias del mundo, ¿no? Sí, claro. No puedes tomar distancias, las normativas cada vez van a ser más exigentes y probablemente van a ir muchos materiales de salida y otros obviamente van a tomarle la posta. Eso ya ha empezado a ocurrir, va a ocurrir de manera lenta y paulatina. En Chile ha empezado a ocurrir esto. Todavía la mano de obra sigue siendo muy tradicional, el conocimiento sigue siendo muy tradicional, por lo tanto es una aposta que no es tan rápida, Sí, claro. ¿no? No hay un sistema constructivo como que uno diga, este sistema cumple todo. Creo mucho en las plataformas más mixtas, en donde tomar lo mejor de uno y lo mejor de otro, de manera estratégica dependiendo del problema. Por eso el diseño y el arquitecto en este rol es fundamental. No creo en los sistemas de catálogo, esas cosas. Yo con mi sistema voy a resolver tu problema y vas a tener el mejor sistema del mundo. No creo que eso sea así. Creo que los edificios y el diseño de las cosas en general, con ello refiero como a múltiples escalas, va a ser cada vez más de parte, en el sentido de que van a poder elaborarse. Esto ya ocurre, o sea, y no ocurre de manera reciente, hace harto tiempo. Tener la lógica del montaje al finalmente, Sí, ¿no? claro. De que las cosas llegan para ser montadas, instaladas, cosa que ocurre hace mucho tiempo en el mundo industrial, mucho tiempo en mucha infraestructura de vivienda. Solamente yo creo que tiene que desarrollarse donde está el punto débil de esto. En cierta manera puede ser la normativa, pero la normativa en algún minuto la misma presión del conocimiento la va a alcanzar y va a tener que ajustarse, digamos. Pero veo algo en la mano de obra todavía, ¿no? En el conocimiento de los cientos de miles de obreros que tienen que adaptarse, digamos, a estas nuevas mecanizaciones y a estos nuevos procesos. Y hay una cuestión también de preparación, de conocimiento, finalmente, que es más lento. Pero sin duda la cosa apunta hacia allá, por una cuestión de tiempos, de montajes en seco, de las emisiones de basura, de los mismos emisiones de carbono que se pueden controlar en la medida que son elaborados en fábricas, en maestranzas, en barracas, etcétera, ¿no? Va para allá. O sea, y nosotros hemos ya construido 3 o 4 obras con esas tecnologías, siempre pensando de manera más mixta, Sí, claro. ¿no? Que
que de una manera de un edificio tan íntegramente hecho en tal material, sino que creo que las propiedades, en la medida que distintos materiales pueden asumir compromisos diferentes, ayuda un montón, ¿no? El Sí. acero, el hormigón, la madera, eh, etcétera, ¿no? Sí, tú eres también más o menos de la misma época en que yo estudié, y yo recuerdo que en la escuela nos hablaban de los materiales nobles siempre. ¿Ah? El material como tal. O sea, ni ocurrirse diseñar algo en un panel zip, por ejemplo, en esa época, porque los profesores probablemente te lo iban a tirar por la cabeza. Pero hoy día eso es parte de la realidad, es parte de la tecnología, es parte de los procesos Sí, claro. finalmente. Hoy día las obras, gracias a ese tipo de tecnología también, se acortan los tiempos, se optimizan los recursos, etcétera. Un montón de cosas que la verdad es que hay que empezar a ir adoptando, y se han hecho proyectos maravillosos en ese Sí. tipo Es que, de materiales. es que son problemas distintos. Nuestra generación tiene que hacerse cargo de un déficit de 800.000 viviendas casi que tenemos ahora, Exacto. déficit de infraestructura, déficit de espacios públicos. Hay un montón de déficit. Somos una generación que tiene que afrontar ese déficit. Y los déficits no se solucionan construyendo palacios como lo hicieron en la Edad Media o en el Renacimiento, Sí, ¿no? claro. Tiene que haber otra manera, digamos. Y ahí nosotros tenemos que tomar la posta con cierta frescura, con cierta creatividad, me parece. Y obviamente hay por un lado una disponibilidad tecnológica para poder hacerlo, y por otro lado el mundo de la creatividad y el mundo de las ideas siempre ha estado a nuestro lado, digamos. Y ahí yo creo que la profesión tiene un montón de desafíos por delante, ¿no? Integrar el mundo privado, la industria, integrar el conocimiento de las universidades, integrar las demandas, llevar esas demandas a las universidades. Si quizás hay una cuestión que creo que las universidades están al debe en esa fricción con la realidad al final. Sí. Sigue impartiendo muy buen conocimiento, cada vez más actualizado, pero si pudiera friccionar, digamos, con la realidad de una manera mucho más directa y más real, la contribución sería un feedback positivo para los dos lados, digamos. Creo que ahí está un poco esa llave abre varias puertas en definitiva. A eso me refiero, ¿no? Y en consecuencia, esta serie de déficits, que son demandas y son a la vez oportunidades, se pueden abordar precisamente con estos nuevos mecanismos al final. O sea, yo creo, por una cuestión de convencimiento, que son potenciales campos de exploración de conocimiento en donde poder testear todas estas variables y llevarlas como a dimensiones bastante inauditas, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, ya que mencionaste el tema de las universidades, cómo ves la formación actual de los arquitectos en Chile? Mira, es una pregunta que debato constantemente en las escuelas. Tengo la fortuna de hacer clases en la Chile hace muchísimos años, en la Católica también ya hace como 9, 10 años. Estoy cada vez más convencido de una cosa. Creo que hay cosas que tienen que ser ciertas invariantes en la profesión, porque nos entrega valores que ningún otro profesional tiene. Creo que esa visión holística de las cosas, un poco más integrales, mirar un problema entendiendo todas las variables, es algo que en general ninguna profesión hace, ¿no? La ingeniería las fracciona por distintas variables, pero el arquitecto tira el zoom hacia atrás y entiende el problema desde otra dimensión. Y creo que esa es una cuestión que no debiéramos perder, independiente de la especialización, independiente de muchas otras cosas. Si bien es cierto, la especialización ha ayudado a abrir muchos campos, creo que no debiéramos, y ahí viene una pregunta clave, ¿cómo hacerlo en consecuencia? No debiéramos olvidar esa visión integral, ¿no? Esa visión un poco más general del panorama del problema, claro. ¿no? Por lo tanto, se me parece que debiera ser una cuestión que debiera estar integrada en el proyecto. Creo que quien lo resuelve es el proyecto, el ejercicio del proyecto. Y el ejercicio del proyecto, en consecuencia, es la base de la formación del arquitecto. No digo con ello que todos tengan que hacer los mismos proyectos, ¿no? Sí, claro. Eso de suyo sería un error pensarlo, pero creo que esas cosas deberían ser relativamente invariantes, esa mirada un poco más integral, el ejercicio del proyecto como instrucción, como formación de los profesionales. Y por otro lado, obviamente hay otro mundo que sí tiene que cambiar, ¿no? Que sí tiene, que es justamente lo que conversábamos, esta fricción con la realidad, que el problema
que en cierta medida está condicionando aspectos importantes de la vida de las personas en el país, debiera permear a la universidad, sí o sí. Y ahí yo veo que hay una miopía bastante preocupante en varios aspectos. O sea, yo no entiendo cómo el déficit, por ejemplo, de infraestructura, de vivienda, los problemas fronterizos, no son temas uno en la agenda. Claro. Uno, o sea, no 3 ni 4. Hay un taller que está haciendo vivienda por ahí atrás, taller 5, B, no. Temas como fundamentales. O sea, exacto, ¿cuál es la temática más importante? Deberían ser los problemas que en este minuto preocupan a la gente. Ahí yo creo que hay una distancia importante. Es cierto que también la universidad tiene que tener una agenda propia, lo entiendo, cosas que tiene que seguir investigando y hay una cierta mecánica que la universidad trae que no la cuestiono, pero sí obviamente ese vínculo con la realidad también hace que las universidades tomen distancia, ¿no? y se vuelvan muy autorreferentes y también muy ensimismadas. Creo que eso es un problema y eso es una cosa que sin duda hay que cambiar. Y luego también nuestra profesión, yo creo que producto de ese mismo tipo de formación abre un campo enorme. Yo creo que de ahí hay una suerte de bomba racimo respecto a las posibilidades profesionales que hay. Y ahí hay un campo infinito en el mundo de la informática, en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura, en el mundo de la infraestructura, en todos los déficits que hemos conversado, vivienda, espacios públicos, en todos los descontentos sociales que hay. O sea, hay mucho campo, hay mucho campo, mucha especialización. Pero asimismo, tirar el zoom para atrás y poder ver los problemas de manera general y poder enfrentarse al hoja en blanco con esta figura de proyecto muy amplia, entendiendo el proyecto no como el edificio, sino que como la ciudad, como el proyecto de investigación, los emprendimientos, etcétera, te dan justamente ese insumo intelectual y ese conocimiento para poder abordar problemas con muchas variables, muy complejos, creo. Sí. El ingeniero le repiten una y otra vez hasta muy avanzada edad de la carrera problemas matemáticos. Y finalmente el ingeniero no es bueno, o sea, no solo sale bueno para resolver problemas matemáticos, sino que le entrega un modo de pensar. Y finalmente esto que dices tú es el modo de pensar que tenemos los arquitectos, que de tanto analizar los problemas a través del dibujo, a través del pensamiento crítico, nos permite tener esta mirada, como dices tú, holística de las cosas y que puede aportar en distintas áreas. O sea, lo hemos hablado muchas veces acá en el podcast, ¿ya? Y lo otro que dices es interesante también y que lo quiero destacar, esta idea de que el arquitecto eventualmente no debería tener una especialidad, ¿ya? Sino que en el fondo tiene un modo de pensar y una mirada que permite aportar, que es más amplia finalmente. Te pregunto, ¿cómo se puede mezclar eso con la realidad del mercado laboral? Y te voy a dar un ejemplo. O sea, en la oficina que yo tengo nos hemos dedicado al tema industrial y corporativo. Y recuerdo que las primeras veces que postulábamos a trabajo, a hacer proyectos, etcétera, nos decían, bueno, ¿y ustedes tienen especialidad en esto? ¿Han hecho otras cosas antes? Y el mercado como que te va pidiendo y te va exigiendo que seas especialista en algo. ¿Cómo podríamos congeniar esta idea de esta formación amplia sin tener que especializarnos en algo? No, yo pienso que la especialización no le veo... Como todas las cosas, tiene cosas positivas y cosas negativas. Por un lado, la especialización genera campo, digamos. Sí, claro. ¿no? Y eso ayuda mucho a que los arquitectos que vienen saliendo de la universidad puedan ir abriéndose grietas en un camino que no es tan sencillo. Y pueden ir generando clientes, vínculos, etcétera. Muchas veces trabajo con los mismos profesores. Y me refiero con la especialidad ahí no solamente las que entregan las universidades, también hay campos cruzados, magísteres de otros lados que los alumnos van tomando y en ese sentido la profesión es muy abierta, ¿no? Es muy abierta. Permite desde especializarse en, de nuevo, volver a la ingeniería o irse a las ciencias sociales o al lado del arte. Entonces, a eso me refiero, a ese nivel como de transversalidad en la especialización, ¿no? Perfecto. Yo creo que el problema no está en la especialización, al final todos terminamos siendo un poco especialistas en algo, ¿no? Sino que ojalá que la formación de pregrado, yo refiero, en el pregrado
yo asistiría con muchísima fuerza a esa visión general de las cosas. Y eso creo que está en entregar las herramientas en todos los campos, ¿no? Al menos desde la perspectiva de entregar un cierto estándar cultural en Perfecto. esos estratos de planificación urbana, de la ciudad, la sustentabilidad, el patrimonio, el conocimiento técnico constructivo. Y eso yo creo que se tiene que entregar sí o sí en la universidad, en el pregrado, Sí. ¿no? No puede ser que un alumno salga sin tener nociones constructivas y tenga que aprenderlo en un magíster. Yo creo que eso es un error. Lo mismo que no tenga nociones sustentables y tenga que aprenderlo en un magíster. Son conocimientos transversales que de suyo los tiene que tener el arquitecto, sí o sí, antes de llegar a una especialización. De esa forma también entiendo que la visión general o el panorámica de las cosas asoma como un elemento básico, así como basal me refiero, ¿no? Sí. Cuando converso, por ejemplo, con doctores en arquitectura, Alejandra Celeón, la Gabriela García Cortázar, qué sé yo, yo veo mucha especialización en ellas, son cerebros brillantes, ¿cachai? Pero sin embargo, tienen la capacidad de ver el panorama, ¿me entiendes? No lo digo solamente, las menciono porque eso también ocurre en Cristian Izquierdo, por ejemplo, que está más del lado de los proyectos. La visión general o panorámica de las cosas te ayuda a entender problemas de máxima complejidad, me atrevería a decir, ¿cachai? Sí. Y para poder en consecuencia decidir dónde poner las fichas, con qué personas atacarlo. Entender, por ejemplo, que la Gabriela en este minuto dirige el Magíster de la Chile, la Alejandra es decana, ¿no? Y son arquitectos, ¿cachai? Sí, claro. Y son mentes brillantes. Y yo creo que están allí no por su especialización, ¿no? Por sus brillantes capacidades de manejo de información académica, de investigación, sino que por su visión panorámica, porque a partir de esa especialización y ese conocimiento que han ido absorbiendo, nunca han perdido su visión panorámica de las cosas, ¿cachai? Sí. Y ahí está un poco la diferencia. Ahora lo que yo veo es que hay mucha especialización y poco panorama, ¿cachai? Sí, claro. Siendo que lo primero es fundamental. Tú no puedes especializarse sin tener ese panorama. Creo que el Teo lo dijo por ahí, o yo lo escucho mucho también de Rodrigo Pérez de Arce, con quien trabajo. Tengo la fortuna de trabajar 2 días a la semana con él. Y son personas que tienen ese panorama metido en el cerebro en todo minuto. Tú me hablas con Alejandro Aravena, es lo mismo, ¿cachai? Antes que cualquier cosa, saben el problema desde una visión muchísimo más integral. Y a partir de eso son capaces de generar debate, de generar proyectos que tienen una mirada muy distinta. Sí. Si tú decís voy a solucionar un problema de la sustentabilidad, es una mirada miope y banal del problema. Claro. Si tú resuelves, a lo mejor echando la rueda para atrás te das cuenta que el problema no es sustentable, es un problema de usuario o un problema de otra naturaleza, ¿cachai? Más aún con la complejidad que tiene el problema. Es muy necesario hacerlo, ¿te fijas? Sí, sin duda alguna. Y eso viene desde la escuela y sobre todo yo te diría del pregrado. El pregrado ahora se ha minimizado, creo. Sí. En su intensidad y en su fervor por entregar conocimiento pensando en que estas cosas las puedes aprender después. Yo creo que ese es un error. No se aprenden después. Se entregan ahora y se cimentan ahora porque cuando un alumno proyecta en 4º y 5º año ya necesita tener todas las variables dentro, ¿cachai? Sí, obvio que sí. Quiero volver brevemente al tema de los concursos. Tú eres un arquitecto tremendamente exitoso en el tema de los concursos. Has ganado mucho, has participado en mucho, y que me imagino que esto es como el deporte, o sea, vas perdiendo, vas aprendiendo y eso te permite llegar al éxito. ¿Cuál dirías tú, primero, tu opinión respecto a los concursos de arquitectura en Chile? Y lo segundo, ¿cuál crees tú que es la clave para alguien que quiere participar en un concurso de arquitectura? Buena pregunta. Yo creo que no hay concurso, la figura del concurso no existe en Chile. La figura institucional es la licitación. Sí, claro. ¿No? Que es un formato, a mi juicio, bastante bastardo, es como un hijo bastardo del sistema. Y lamentablemente nosotros hemos estado sumidos bajo o absorbidos bajo ese formato ya hace muchísimos años. Hemos peleado harto en el colegio, también en la OA, participo yo activamente del colegio también de la OA porque la figura del concurso, al menos de una manera voluntaria,
esté en la agenda, digamos. Logramos hace unos años, junto a un equipo, que pudieran hacerse concursables el Museo Rapa Nui, el Museo del Maule, la Biblioteca de Valdivia. Y estamos siempre peleando porque todos esos formatos que podrían ser licitaciones se vuelvan concursos abiertos, ¿no? Perfecto. Para tratar de explicarlo en sencillo, para quien no lo entienda, la licitación es un formato bastante cerrado, en donde se evalúan aspectos con puntajes, así como una suerte de revisión técnica, respecto a antecedentes de los profesionales, antecedentes económicos, y dentro de una variable bastante pequeña entre el proyecto de arquitectura. Es un sistema que está evaluado no por gente experta, lamento decirlo, pero es así. Entonces los jurados muchas veces no son gente preparada para evaluar estos proyectos. Y en definitiva es un sistema que a la larga ha entregado... Perdón, para evaluarlo desde el punto de vista arquitectónico, Exactamente. porque muchas veces la evaluación pasa por un tema económico, pasa por otros factores que... Muy pertinente lo que menciona Sergio, porque la perspectiva arquitectónica, que a la larga es una muy determinante, forma parte de un porcentaje menor y evaluada por gente que no es idónea, ¿no? Bueno, en consecuencia... Es cosa de ver lo que ha pasado con la arquitectura pública en los últimos 20 años, lo que en su minuto fue la gran plataforma para edificar obras de gran calidad en Chile, ha dejado de serlo, lamentablemente. Y justamente los proyectos que han sido concursados son los únicos que han levantado un poco la balanza, ¿no? Que el Teatro del Bío Bío, el Smilian, el Museo, el Palacio Pereira, la Cecilia, con la Paula y Alberto Moleto. Entonces... hay una cuestión como tratar de cuidar el patrimonio futuro empleando los concursos de arquitectura, que lamentablemente no existen, como te mencioné, son un acto voluntario del momento. Dicho eso, que es importante siempre aclararlo, ¿no? Bueno, la figura del concurso, yo diría que hay que tratar siempre de tener algo que decir, sobre todo en los concursos, ¿no? De hecho, como te comentaba hace unos minutos, yo he dejado de participar un poco en los concursos. Hubo un momento en que estábamos haciendo demasiados concursos. Hubo muchos años en que hice muchos concursos, perdimos un montón, ganamos un montón también. Pero creo que es muy importante que uno tenga algo que decir en el concurso. O sea, estar con algún tema, estar con algo que esté buscando, algo que quiera testear, ¿no? Y esperar la oportunidad. O sea, decir, mira, si tengo la oportunidad de poner a prueba estas ideas que tengo en un concurso o en un proyecto privado, lo que sea, y si eso más o menos te calza, ir al concurso y poner toda la energía en él para no necesariamente ganarlo, pero sí aquello que tú estás desde el punto de vista intelectual testeando con el proyecto, poder hacerlo. Por eso nos pasó que en un momento hicimos tantos concursos que empieza a transformarse como en una fábrica de salchicha esta cosa. Y uno cae también en cuestiones bien banales, en lugares comunes, y en entregar proyectos en un mes. Y un momento en que en verdad fue una reflexión bien pensada, y dije, ¿sabes qué? Si es que no tenemos nada que decir, o incluso uno puede ganar un concurso con un proyecto que no le gusta. Si uno no tiene nada que aportar y nada que decir, es mejor no ir. Entonces, quizás el mejor consejo que le puedo dar a un alumno o un estudiante es que tenga algo, tenga un pequeño rival al frente que no sea el concurso, ¿no? Que tenga algo que testear. Claro. Con su grupo de compañeros o con la oficina en la que esté participando, que tenga algo que testear, un pequeño rival al frente en el sentido positivo, y que el concurso sea un vehículo para eso, no al revés, ¿no? Porque si solamente es el concurso por el concurso, uno puede también caer en la banalidad y el lugar común, ¿cachai? Yo siento que en algún momento caímos en eso y nos distanciamos. Por eso tratamos de ahora hacer un concurso al año, ¿no? Y en el momento que podemos hacer ese concurso también definir qué temática es la que vamos a ocupar, qué gráfica es la que queremos testear, o sea, poner muchas cosas allí, cosa que el resultado sea fructífero, ¿no? Independiente, como te lo digo, independiente que uno gane o pierda, pero uno entregue el concurso y que mira, este concurso nos abrió todas estas puertas para varios proyectos que van a venir en el futuro, ¿cachai? Claro que sí. Tomás, te voy a hacer la última pregunta de nuestra conversación que ha estado muy interesante y que es una pregunta obligada acá en el podcast. Y tiene relación con cómo ves tú
el rol del arquitecto a futuro en nuestra sociedad. Y esto relacionado con que muchas veces hemos hablado de que hoy día algunos creen que el rol del arquitecto estamos como en segunda línea, que no estamos siendo valorados como se debiera. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol a futuro? Eh, yo veo con harta esperanza el rol en el futuro, porque hay demasiados desafíos, hay demasiado campo. Eh, por lo tanto, yo creo que las universidades chilenas están haciendo una muy buena labor, varias de ellas, no todas por cierto, pero están generando muy buenos profesionales. Veo mucho campo profesional. Como te mencionaba, hay conflictos en muchas líneas en donde los arquitectos tenemos roles determinantes, ¿no? Eh, por ejemplo, solamente mencionarte este tema de tener que construir las obras que hacemos nos ha permitido acercarnos, bueno, por una cuestión natural al tema de manejar costos, de manejar estrategias, de manejar plazos, de manejar una suerte de ingeniería que antes no tocábamos. Y en ese mundo hay un campo tremendo así. O sea, uno abre esa puerta y dice, caramba, aquí hay un universo en donde los arquitectos podemos contribuir de una manera infinita. Sí. Hay algunos que lo hacen, pero por ejemplo, solamente con ese entra un montón de energía, un montón de conocimiento, relaciones con las empresas privadas, se abren un montón de posibilidades con clientes que están en otros rubros, ¿no? Se vincula la arquitectura con la construcción, la arquitectura con la técnica, que es una cuestión muy común en otras universidades. Solamente por mencionar un ejemplo. Por otro lado, si uno pudiera en consecuencia llevar como todo ese conocimiento también a otras necesidades, ¿no? Como la vivienda social, como esta urgencia, ¿no es cierto?, de solucionar los problemas de los campamentos. Todo el problema de espacios públicos, que hay una disparidad brutal en la accesibilidad a los espacios públicos. Alguien va a tener que también diseñar infraestructura, espacios públicos. Cómo ha llegado como una bomba racimo al mundo digital y ha modificado un montón de cosas. Muchos compañeros míos están metidos en el mundo de las aplicaciones, en el mundo digital, canalizando datos para poder entregarlos a la gente de una manera que pueda ser operativa. Y son arquitectos, ¿no? O sea, yo veo un campo enorme. Tengo muchos compañeros que están dedicados al mundo de la cultura. En general, o sea, desde el punto de vista administrativo, a cine, teatro, fotografía. Porque claro, la mirada de un arquitecto es espacial, es tridimensional, pero a su vez es proyectual, ¿no? Es capaz de generar, de dominar, de domar un mundo complejo, llevarlo al campo del proyecto, consolidarlo, etcétera. Y ojalá que todo esto que estamos hablando no pierda una cuestión que me parece bien importante, que es el mundo, que es el mundo de lo ético, ¿no? Que de repente se deja un poco de lado. Y las universidades también creo que lo están dejando un poco de lado. La discusión sobre la ética, me refiero con ello a obrar bien, a ser un buen profesional. O sea, no solamente un buen profesional, parece una tontera lo que digo, no solamente el que hace bien el trabajo, sino que el que no miente, el que dice la verdad, el que no traiciona sus compromisos, el que si comete un error lo ventila, ¿no es cierto? Y el que también no pisotea a los demás, sino que los apoya, y si ve un trabajo bueno de un colega lo felicita. Creo que un comportamiento ético también ennoblece lo que vamos a hacer nosotros a futuro. Y ahí va una cuestión muchísimo más transversal, pero me parece que también hay una cuestión generacional respecto a este comportamiento como de trato humano que ha quedado un poco de lado. En la Católica había un personaje clave que se llamaba Ernesto Rodríguez, que falleció, y él daba clases de ética, ¿no? Eran clases muy entretenidas, pero fundamentalmente respecto a obrar bien, a hacer bien las cosas. No hay un buen profesional si no hay un buen ser humano, ¿no? Sin duda. Y esa cuestión parece de perogrullo decirlo, pero no es tan obvio. No es tan obvio. Veo como gallos talentosísimos de repente se caen porque mienten, porque hacen trampa, porque roban. Y lo digo porque pierden la credibilidad y la oportunidad. Muchas veces
nosotros siendo jóvenes vamos a tener 1 o 2 oportunidades para romper ese status quo y hay que aprovecharlo de esa forma, ¿no? Y Sí. eso es quizás también un consejo para los más chicos. No importa la cantidad de veces que se equivoquen, pero nunca traicionen su ética, ¿no? Que es una cuestión determinante. Tremendo mensaje final que te mandaste, Tomás. Muchas gracias por toda la información que nos diste, por todo el conocimiento. Una muy buena conversación, así que te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Un placer estar acá. Gracias. Y bueno, y a todos los que nos vieron, muchas gracias por participar de este nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. No olviden suscribirse aquí abajo y activar la campanita. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Chao.